Vamos a habilitar el micrófono, ahí ya se escucha. Vamos a esperar un minuto más para que se conecten todos al club de lectura. Gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar, te voy a dar unas recomendaciones. Puedes escuchar la transmisión mientras haces otras cosas. Puede ser tu quehacer o alguna manualidad o algo que tú quieras hacer durante la transmisión. Te puedes poner unos audífonos, usar un altavoz. Hablando de audífonos, aquí les voy a hacer la promoción de la tienda de accesorios Julis, que nos mandó estos earpods para probarlos y quería promocionar su página. Los earpods son como de este estilo, vienen así con su estuche de cargador inalámbrico o magnético, y vamos a dar un recorrido por su página para que la conozcan. Ahorita están vendiendo llaveritos de año nuevo, morralitos, y me comentan que van a tener más cosas para el 14 de febrero para que le den like a la página y la sigan. Como ven, estuvo teniendo cosas navideñas, juguetes para los niños, para las niñas, y ahí se pueden poner en contacto. Es más o menos una tienda de importaciones, se las recomiendo mucho para que la sigan. Bueno, aparte de eso, eh, pues puedes darle el botoncito aquí de arriba de la esquina superior derecha para si quieres minimizar el video y seguir viendo Facebook. Recuerda tener a la mano agua. Aquí tenemos nuestro vasito de agua de Mario para que no nos duele la cabeza. Dale like a la transmisión y comentar el video con las ideas claves que te llamen la atención. Y para quienes nos ven en la repetición, le pueden dar hashtag repetición para comentar desde ahí. Ahora, la vez pasada habíamos hecho una meditación y la anterior a esa hicimos una lectura del libro de Luis Hay. El día de hoy les traigo algo diferente. Tony Robbins estuvo haciendo una transmisión también en vivo de un evento que hizo, y de ahí salió esta parte que son 5 formas de crear un hábito nuevo, y quería también comentárselos aquí para que si alguno de ustedes quiere comenzar a leer y tenerlo como un hábito, aquí hay 5 formas fáciles de crear un nuevo hábito, avalado por Tony Robbins, autor del libro Poder sin Límites que estamos leyendo. El paso número 1 para crear un nuevo hábito es ponerlo a un lado o hacerlo junto con un hábito que ya tengas. Es decir, si yo me lavo los dientes todos los días en las noches y quiero leer antes de dormir, entonces lo que voy a hacer es tener mi libro ahí cerca de mi cama para que lo tome después de que me cepille los dientes y me vaya a dormir. El segundo paso es comenzar con pequeños pasos. ¿A qué se refiere? Que si, por ejemplo, el caso de la lectura, si queremos empezar a leer, no vamos a leer 100 páginas en un solo día por querer avanzar rápido, sino que se refiere a que podemos comenzar con algo pequeño. ¿Qué tal si el primer día lees 3 páginas, luego te esperas otros 3 días y lees 5 páginas cada día, y vas incrementando de forma gradual para que el hábito se te vaya quedando? Y ya después te pones un objetivo, no, pues quiero leer media hora, 10 minutos o algo por el estilo. Y luego dice que le vayas incrementando en base al éxito,
poco a poco. ¿A qué se refiere esto? Que si tú vas viendo que tu hábito te está dando resultado, pues festéjate, date una palmada en el hombro, tócalas contigo y sigue avanzando, agregándole más tiempo a ese hábito de lectura, por ejemplo. Luego, el número 4, pues ponte las cosas fáciles y elimina la mayor parte de decisiones como puedas. Volviendo al ejemplo, si tú quieres leer por las noches, ponte el libro allí cerca, cómprate una lamparita, anticipa antes de ese momento para que tu hábito sea fácil de hacer y no a la mera hora tengas que estar viendo o resolviendo cómo hacer tener todo a la mano. Y el último paso, pues es hacerlo todos los días. O sea que seas consistente para que este hábito se pueda ir generando poco a poco. Y bueno, después de aquí, lo que vamos a hacer es poner la música de Eleva tu Zen. La vez pasada, ellos nos hicieron un video para escucharlo durante la transmisión. Nada más que no me había dado cuenta que se estrenaba al mismo día y a la misma hora que el club de lectura la semana pasada. Entonces esta semana lo vamos a escuchar. Eh, les, Les recuerdo suscribirse al canal y denle like a los videos. Aquí lo vamos a estar escuchando mientras estamos haciendo nuestra lectura. La vez pasada nos quedamos en que nuestros pensamientos definen cómo nos sentimos y cómo nos comportamos y lo que nos enfocamos, que en base a lo que nosotros estemos enfocados son los resultados que vamos a obtener. Entonces vamos a continuar, dice, si asumimos el control de nuestras comunicaciones con nosotros mismos, suscitamos señales visuales, auditivas y sinestésicas de lo que deseamos, se producirán habitualmente resultados de signo positivo. Incluso en situaciones en las probabilidades de que el éxito sean escasas o nulas, los directivos, entrenadores, padres de familia y motivadores más influyentes y eficaces son los que se representan y representan a todas las circunstancias de vida, de tal modo que transmiten señales triunfantes al sistema nervioso, incluso cuando los impulsos externos parecieran irremediablemente negativos. Así se mantienen y mantienen a otros en condiciones de total dominio de sus recursos, lo que les permite continuar el esfuerzo hasta que triunfan. El lector seguramente recordará la aventura de Mel Fisher. Es el hombre que pasó 17 años en busca de un tesoro sepultado bajo las aguas del mar, hasta que logró descubrir piezas de oro y plata por un valor de más de $400 millones. Es una crónica de prensa sobre este caso. Le preguntaba a uno de sus marineros cómo había aguantado tanto tiempo con él. Contestó que Mel sencillamente poseía la virtud de infundir entusiasmo a todos. Todos los días Fisher se decía a sí mismo y le aseguraba a la tripulación, hoy sería el día, y cuando terminaba el día, si no conseguía nada, les decía mañana será el día. Pero no habría bastado con decirlo, lo decía de modo coherente, con el tono de voz, sus imágenes mentales y sus sentimientos, con lo cual se colocaba todos los días en ese estado que le permitió seguir actuando hasta triunfar finalmente. Es un ejemplo clásico de la fórmula del éxito definitivo. Tuvo presente su meta, emprendió la acción y fue viendo lo que acercaba al resultado, y si no, ensayó algo diferente hasta conseguirlo. Uno de los mejores motivadores que conozco es Dick Tomey, entrenador del equipo de rugby de la Universidad de Hawái. Es un hombre que sabe cómo las representaciones internas de las personas influyen en su rendimiento. Una vez en un partido contra el equipo de la Universidad de Wyoming, los suyos estaban siendo literalmente barridos. Se llegó al descanso
con 22-0 en contra. Parecía que no hubiera ningún sitio para ellos en la cancha mientras estuvieran ahí los de Wyoming. Es fácil imaginar el estado de ánimo de los jugadores de Tommy cuando bajaron a los vestidores. Echó una ojeada a las cabezas abatidas y aquellos rostros desencajados y se dijo que aquel estado tendría que cambiar, o de lo contrario, valdría más el no salir a jugar. Estaban físicamente abatidos y con ello se creaba un círculo vicioso sin más salida que la derrota, privados de los recursos que necesitaban para ganar. Entonces Dick sacó un tablero con una colección de recortes de prensa que había reunido durante varios años. Todos esos hablaban de artículos de equipos que después de perder por tanteos igual o incluso por más habían dado vuelta al resultado en grandes exhibiciones de moral. Hizo que sus jugadores leyeran esos artículos y logró inspirarles una fe totalmente nueva, una creencia en la posibilidad de rehacerse, y esa creencia interna generó en ellos un estado neurofisiológico totalmente distinto. ¿Qué pasó? Pues que el equipo de Tommy jugó la segunda mitad como nunca. Los de Wyoming no lograron ni un solo tanto más en el partido, que acabó en un 22-27, o sea que ellos ganaron. Lo consiguieron porque él, el entrenador, logró cambiar sus representaciones internas, sus creencias de lo que era posible. No hace mucho viajaba yo en el avión con Ken Blanchard, el autor de Ejecutivo al Minuto, quien acababa de publicar en la revista Golf Digest un artículo titulado El golfista al minuto. Era reciente su amistad con uno de los mejores entrenadores de golf de los Estados Unidos y como consecuencia de ello su juego había mejorado últimamente. Me contó que había aprendido muchas distinciones útiles, pero que le costaba recordarlas todas. Le dije que no necesita retener en la memoria tantas distinciones y le pregunté si recordaba haberle dado alguna vez un golpe perfecto a la bola. Respondió que sí, desde luego. Acto seguido le pregunté si ello había sucedido muchas veces. De nuevo respondió afirmando. Entonces le expliqué cómo la estrategia o la manera correcta de organizar sus recursos evidentemente estaba ya grabada en su inconsciente. Bastaba con retrotraerse a sí mismo al estado en que se hallaba cuando se veía en condiciones de utilizar toda la información recibida. Dediqué unos cuantos minutos más a explicarle cómo lograr dicho estado y ponerse en marcha a voluntad. Esto lo vamos a aprender hasta el capítulo 17. ¿Qué pasó? Pues que salió e hizo su mejor recorrido de los últimos 15 años, rebajando en 15 golpes su marca anterior. ¿Por qué? Porque no hay poder como el del estado de plenitud de recursos. No necesitaba luchar consigo mismo para recordar lo que le tocaba hacer. Instantáneamente dominaba todo lo necesario. Hasta entonces solo le había faltado saber cómo destapar esa fuente. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en el que uno se encuentra. Si ha logrado alguna vez un acierto, podrá reproducirlo siempre mediante el procedimiento de asumir las mismas acciones mentales y físicas que entonces. En vísperas de los Juegos Olímpicos de 1984, trabajé con Michael O'Brien, un nadador especialista en la distancia de 1500 metros libres. Se había entrenado a conciencia, pero tenía la sensación de que no alcanzaba su mejor forma. Se le había formado, por lo visto, una serie de bloqueos mentales y esos los estaban limitando. En realidad albergaba cierto temor al éxito y a sus consecuencias, por lo que se había planteado como objetivo una medalla de bronce o como mucho una de plata. No era el aspirante favorito al oro. Su rival más destacado, George DiCarlo, había vencido a Michael en varias ocasiones. Pasó con Michael una hora y media y le ayudó a modelar sus estados de máximo rendimiento.
Eso es descubrir cómo se situó él a sí mismo en sus mejores recursos fisiológicos, lo que se representó, lo que se dijo a sí mismo, lo que sintió durante la única competición que logró superar a DiCarlo. Nos pusimos a descomponer una a una las acciones mentales y físicas que realizaba al ganar una competición y asociamos el estado en el que se hallaba durante tales ocasiones con un estímulo automático, el disparo que sirve para dar la salida. Descubrí que la vez que derrotó a George DiCarlo se había pasado escuchando a Hugh Lewis hasta poco antes de empezar la carrera. Así pues, al final, el día de la final olímpica lo hizo todo igual, repitió las mismas acciones de la vez que había ganado, incluso escuchó la grabación de Hugh Lewis momentos antes y le ganó a George DiCarlo, logrando la medalla de oro con una diferencia superior a 6 segundos. ¿Ha visto usted la película Los gritos del silencio? Había en ella una escena terrible que no olvidaré nunca. Se trataba de un chico de 12 o 13 años en medio de un caos horrible y de los desastres de la guerra camboyana. En un momento dado, rabioso de la frustración, agarra una ametralladora y abate a una persona. ¿Cómo es posible? Se pregunta uno, que un niño de 12 años sea capaz de hacer algo así. Pues bien, ocurren dos cosas. La primera, que su frustración es tan enorme que hace aflorar la violencia más profundamente escondida en su personalidad. Y la segunda, que vive en una cultura tan empapada de guerra y destrucción que hacerse con una ametralladora parece una acción perfectamente lícita. Ha visto cómo lo hacían otros y él lo hace también. Es una escena tremendamente negativa. Yo procuro concentrarme en otros estados más positivos, pero es un resumen contundente de cómo un estado determinado, bueno o malo, nos lleva a hacer cosas desde cualquier otro estado que quedarían fuera de nuestro alcance. Quiero repetir esto una y otra vez hasta que el lector se sature de ellos. El tipo de comportamiento que las personas producen es consecuencia del estado en el que se hallan. Lo que se hallan concretamente partiendo de dicho estado depende de sus modelos del mundo, esto es, de las estrategias neurológicas impresas en ellas. A mí no me era dado conseguir que Michael O'Brien ganase el oro olímpico. Era él quien había trabajado durante la mayor parte de su vida para adquirir las estrategias, las reacciones moleculares y todo lo demás. Lo que sí estaba a mi alcance era detectar de qué manera él accedía a sus recursos más eficaces y a sus estrategias de triunfo para conseguir que esto lo pudiera hacer brotar a voluntad en un momento clave que le hiciera falta. La mayoría de los individuos hacen muy poco para dirigir conscientemente sus estados. Se levantan deprimidos o con buen pie. Una buena mañana los anima o una mala los inunda. En todos los campos, lo que distingue a la gente es la eficacia con que involucran sus recursos. Esto se revela con la máxima claridad en el atletismo. Nadie gana para siempre, pero existen ciertos atletas que disfrutan de la capacidad de aprovechar todos sus recursos casi a voluntad y están casi siempre a la altura de la ocasión. ¿Cómo consigue Reggie Jackson tantos puntos en el béisbol? ¿Qué motiva el increíble acierto de jugadores como Larry Bird o de Jerry West en todos sus lanzamientos? Fueron capaces de dar lo mejor de sí mismos cuando hacía falta, cuando la presión era más grande. Cambiar el estado es lo que desea la mayoría. Uno querría ser feliz, alegre, extático o más equilibrado. Uno anhela paz mental o salir de un estado que no le agrada. Se sienten frustrados, furiosos, abatidos, aburridos. ¿Qué hace entonces la mayoría? Pues digamos que ponen en marcha la televisión para que les proporcione representaciones nuevas que puedan interiorizar. Ven alguna cosa y se ríen. Ya no se hallan en un estado de frustración. Entonces van y comen algo, o se fuman un cigarrillo, o se toman una droga. Es una tesitura más positiva. Podrían salir o hacer ejercicio. La única dificultad con la mayor parte de estos planteamientos
es que los resultados no duran. Cuando se acercaba el espectáculo televisado, se encuentran con las mismas representaciones de antes acerca de sus vidas. Cuando lo recuerdan, vuelven a encontrarse mal. Mientras tanto, aquella comida en exceso o aquella droga que ya habían consumido, ahora hay que pagar el precio de ese fugitivo cambio de estado. En cambio, este libro le enseñará cómo cambiar directamente sus representaciones internas y su fisiología sin recurrir a apoyaturas externas que muchas veces añaden más problemas a largo plazo. ¿Por qué consume droga la gente? No es porque les guste meterse agujas por las venas, sino porque les gustó la experiencia y no conocen otra manera de obtener ese estado. He visto muchachos toxicómanos empedernidos que dejaron el hábito después del primer paseo sobre las brasas, o sea, a caminar sobre carbón, que fue lo que platicamos hace 2 lecciones, al advertir que existiría una manera más elegante de alcanzar las mismas sensaciones. Uno de ellos, que según él mismo era heroinómano, desde hace 6 años y medio, pasó las brasas y le dijo a los demás: se acabó, pincharme nunca me ha dado nada comparable a lo que he sentido cuando me he visto al otro lado de esos carbones, lo cual no significa que deba dedicarse a caminar sobre brasas constantemente, sino que necesita acceder a ese estado con frecuencia. Al hacer algo que creía imposible, desarrolló un nuevo modelo acerca de lo que uno puede hacer para llegar a sentirse bien. Las personas que han alcanzado la excelencia son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. Eso es lo que los distingue del montón. Lo que más importa recordar de ese capítulo es que el estado de uno contiene un poder impresionante y que uno puede controlarlo. No es forzoso vivir entregando al azar de los acontecimientos. ¿A qué se refiere? Que en la vida siempre hay estímulos externos y uno puede decidir si se deja llevar por eso o puede controlar el estado en el que se quiere encontrar. Dice, hay un factor que determina de antemano el modo que representamos nuestra experiencia de vida, un factor que filtra nuestra manera de representarnos el mundo. Ese factor determina qué clase de estados creamos actualmente en ciertas situaciones. Ha sido llamado a menudo el poder más grande que existe. Pasemos a investigar de qué se trata ese poder mágico. Dice, capítulo 4. La fe o el nacimiento de la excelencia. El hombre es lo que cree. Está una cita de Anton Chekhov. En su maravilloso libro La anatomía de una enfermedad, Norman Cousins nos cuenta una anécdota instructiva sobre el músico catalán Pau Casals, uno de los grandes maestros del siglo XX. Es una historia de fe, de renovación y que puede enseñarnos algo a todo. Cousins describe cómo conoció a Casals un poco antes de que cumpliese los 90 años y cuenta que era casi penoso ver al anciano mientras se disponía a comenzar su jornada. Su debilidad y su artritis eran tan incapacitantes que se vestía con ayuda de otras personas. La respiración fatigosa encabezaba su efisema. Arrastraba los pies al andar, inclinado, con la cabeza casi colgando. Tenía las manos hinchadas y los dedos agarrotados. Su aspecto era el de un hombre viejo y muy fatigado. Incluso antes del desayuno se caminaba hacia el piano, uno de los diversos instrumentos que Casals dominaba. Se acomodaba en la banqueta, no sin grandes dificultades, y mediante un esfuerzo que parecía terrible, alcanzaba las manos hacia el teclado. Pero entonces ocurrió algo casi milagroso ante ojos de Cousins. Casals experimentó una transformación repentina y completa. Entraba en un estado de posesión de recursos y al mismo tiempo de su fisiología cambiaba a tal punto que empezó a moverse y a tocar, produciendo sobre el piano y sobre sí mismo los resultados tales que únicamente se hubieran creído posibles en un pianista joven, vigoroso y flexible. Como dice Cousins, los dedos fueron perdiendo su agotamiento
y se tendieron hacia las teclas como pétalos de una flor que se vuelven hacia el sol. Su espalda se enderezó, se hubiera dicho que hasta respiraba con más desahogo. La sola intención de ponerse al piano cambiaba por completo su estado y por ende sus recursos físicos. Calzas empezó con la clave bien temperado de Bach, que interpretó con gran sensibilidad y dominio. Luego abordó un concierto de Brahms y sus dedos parecían volar en el teclado. Todo su organismo se fundía en la música, escribió Cossens. Dejó de estar anquilosado y agarrotado para moverse con una gracia y suavidad, totalmente libre de su rigidez artrítica. Cuando dejó el piano, nuevamente parecía una persona totalmente distinta de la que había sentado a tocar. Estaba más erguido, más alto y anduvo sin arrastrar los pies. Inmediatamente se dirigió a la mesa del desayuno, comió con buen apetito y salió a dar un paseo por la playa. Cuando se habla de fe, normalmente pensamos en credos o doctrinas, y eso es lo que efectivamente son muchas creencias, pero en un sentido más esencial es fe cualquier principio, guía, aforismo, convicción o pasión que pueda suministrar sentido y orientación a la vida. Los estímulos que nos ofrecen son innumerables. Las creencias son los filtros predispuestos, organizados de nuestra percepción del mundo. Las creencias son como gobernadores del cerebro. Si coherentemente juzgamos cierta cosa, es como si transmitiéramos al cerebro una orden acerca de cómo debe de representarse lo que sucede. Calzas creía en la música y en el arte que habían dado belleza, orden y nobleza en su vida, y que todavía se mostraban capaces de realizar el milagro cotidiano para él. Como creía en el poder trascendente de su arte, disponía de un potencial de un grado que casi desafía el entendimiento. Sus creencias transformaban todos los días al anciano en un genio lleno de vitalidad. Le mantenían vivo en el sentido más verdadero de la expresión. Continuamos. John Stuart Mill escribió: la persona que tiene fe posee más fuerza que las otras 99 que solo tengan intereses. Precisamente por eso la fe franquea las puertas a la excelencia. Una creencia comunica una orden directa al sistema nervioso. Cuando uno cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal como si lo fuese. Utilizadas apropiadamente, las creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida. Por el contrario, las creencias ponen límites a nuestras acciones y pensamientos. Pueden ser tan devastadoras como negativas. A través de la historia, la religión ha inspirado a millones de personas y les ha dado fuerzas para hacer cosas que nunca hubiesen creído posibles. La fe nos ayuda a obtener de nosotros mismos los recursos más profundos y a dirigirlos en un sentido favorable hacia el objetivo que estamos buscando. Las creencias son la brújula y los mapas que nos guían hacia nuestros objetivos y nos inspiran la confianza en que sabremos alcanzarlos. A falta de ellas o de la esperanza de construirlas, los seres humanos llegan a verse totalmente desamparados, como barcas sin motor ni timón. En cambio, con unas creencias firmes que sirvan de guía, uno se ve capaz de emprender la acción y de dar forma al mundo en el que desea vivir. Y la fe ayuda a ver lo que uno quiere y confiere energías que ayudan a obtenerlo. En realidad, ninguna otra fuerza rectora del comportamiento humano resulta tan poderosa. La historia de la humanidad es, en esencia, la historia de las creencias humanas. Los individuos que han dejado huella en la historia, llámese Jesucristo, Mahoma, Copérnico, Cristóbal Colón, Edison o Einstein, son los mismos que cambiaron nuestras creencias. Para modificar nuestro comportamiento, hemos de empezar por nuestras propias creencias. Si deseamos modelar la excelencia, tendremos que aprender a modelar las creencias de quienes la alcanzaron. Cuanto más vamos sabiendo sobre el comportamiento humano, más apreciamos el extraordinario poder de las creencias en nuestra vida.
En muchos sentidos, este poder desafía los modelos lógicos que tenemos muchos de nosotros, pero es evidente que las creencias, que son representaciones internas congruentes, controlan la realidad incluso a un nivel fisiológico. Hace poco, en un notable estudio sobre la esquizofrenia, se presentó el caso de una mujer de doble personalidad. Habitualmente esa paciente presentaba niveles normales de glucemia, pero cuando ella creía ser una diabética, toda su fisiología cambiaba de acuerdo a los síntomas de la diabetes, o sea, solo en base a una creencia. La creencia se convertía en una realidad. Dentro de esa temática es conocido el experimento en el que una persona en trance hipnótico recibe el contacto de un pedazo de hielo que se le ha sugerido que es una pieza de metal candente. Invariablemente se forma una ampolla en el punto de contacto. Lo que cuenta en este caso tampoco es la realidad, sino la creencia. La comunicación directa e incuestionada al sistema nervioso. El cerebro sencillamente se limita a hacer lo que le dicen. Muchos conocemos también el denominado efecto placebo. Las personas a quienes se les sugiere que las drogas que le van a tomar surtirán determinados efectos. Muchas veces experimentan dichos efectos aunque se les dé una píldora desprovista de cualquier propiedad activa. Norman Cousins, que se enteró por una experiencia directa del poder de curación por la fe, concluye: los fármacos no siempre son necesarios, la fe en la curación siempre lo es. En un estudio notable sobre el efecto placebo, se reunió en un grupo de pacientes de úlcera gástrica que fue dividido en dos subgrupos. Al primero les dijeron que iban a tomar una droga nueva capaz de aliviar definitivamente su dolencia, y a los del otro grupo que recibirían un producto experimental cuyos efectos aún no eran bien conocidos. En el primer grupo se registró un 70% de mejoras significativas y en el segundo grupo solo un 25% mejoró de sus úlceras. Toda la diferencia estuvo en el sistema de creencias que ellos fueron adoptando, ya que en ambos casos los pacientes recibieron un producto carente de propiedades curativas. Más notables todavía son los números de estudios de pacientes que, pese a tomar fármacos de conocido efecto nocivo, no experimentan ninguna molestia tras haberles dicho que iban a mejorar en su estado. O sea que la fe ha influido mucho en la mejoría de ellos. Bueno, en estos estudios. Viene otro caso, dice: en los estudios dirigidos por el Dr. Andrew Weil, se ha demostrado que las experiencias de los consumidores de drogas corresponden casi exactamente a sus expectativas. Descubrió que era posible producir un efecto sedante por medio de la administración de anfetaminas o estimular a una persona dándole barbitúricos. La conclusión de Weil era que la magia de las drogas está en la mente del consumidor y no en el producto. En todos estos ejemplos, la constante que más poderosamente influyó en los resultados fue la creencia, el mensaje firme y congruente que recibe el cerebro y el sistema nervioso. Pero, con todo su gran poder, el proceso no implica ningún tipo de magia. La fe no es más que un estado, una representación interna que dirige el comportamiento. Puede ser una fe capacitante, como la creencia de una posibilidad, la convicción de que vamos a triunfar, sea lo que sea, o una fe incapacitante, la creencia de que no podemos y de que nuestras limitaciones son evidentes, son incorregibles e insuperables. Si usted cree en el triunfo, tiene mucho camino recorrido para alcanzarlo. Si cree en el fracaso, esos mensajes le llevarán sin duda a una experiencia de fracaso. Recuerde que usted tiene razón, tanto decide que puede como si no puedes. Ambas convicciones tienen una gran potencia. La cuestión estriba en saber qué clase de creencias nos conviene albergar y cómo desarrollarlas. El nacimiento de la excelencia empieza cuando nos damos cuenta de que nuestras creencias son una opción. Normalmente nos damos cuenta de ello
pero es un hecho que una creencia puede ser elegida de forma consciente. Podemos elegir las que nos limiten o las que nos estimulen. Aquí la cuestión está en elegir aquellas creencias que nos conducen al éxito y los resultados que deseamos, y dejando de lado al mismo tiempo las que pudieran desviarnos o frenarnos. El error más grande que las personas suelen cometer respecto a la fe es creer que se trata de un concepto intelectual estático, de una actitud divorciada de la acción y de los resultados, nada más lejos de la verdad. La fe es la puerta de entrada a la excelencia precisamente porque no tiene nada de irreal ni de estático. Nuestra fe determina nuestra capacidad para liberar nuestras potencialidades. Una creencia puede destapar o tapar el discurso de las ideas. Imaginemos la siguiente situación. Alguien a usted le dice, tráeme la sal, y usted se dirige a otra habitación al tiempo que le dice, pero pues no sé dónde está. Tras buscarla durante unos minutos exclama, es que no la encuentro. Entonces la otra persona viene y toma la sal de allí que se hallaba justo delante de sus ojos, diciendo, pues entonces, ¿qué es esto, no? Si llega a ser una serpiente, ya te habría mordido. Cuando usted dijo, pero si no sé, le envió a su cerebro la orden de no ver la sal. En psicología esto se llama escotomizar. Hay manchas que parecen imposibles, pero puedes... Hay que recordar que todas las experiencias humanas, todo lo que uno ha visto, oído, tocado, olido y gustado, se almacena en el cerebro. Si uno dice congruentemente que no puede recordar algo, tiene razón. Si uno dice congruentemente que puede, entonces transmite al sistema nervioso una orden que abre caminos hacia aquella parte del cerebro que posiblemente contenga las respuestas que uno necesitaba. Pueden porque creen que pueden. Una frase de Virgilio. Así pues, una vez más, ¿qué son las creencias? Son planteamientos preformados y preorganizados de la percepción que filtran de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. ¿De dónde proceden las creencias? ¿Por qué ciertos individuos tienen creencias que les impulsan hacia el éxito, mientras otros tienen creencias que no contribuyen más que para su fracaso? Si pretendemos modelar las creencias que fomentan la excelencia, necesitamos saber ante todo cómo se originaron esas creencias. La primera fuente es el ambiente en el que nos rodeamos. En él es donde se produce la manera más inexorable el ciclo según el cual el éxito llama al éxito y el fracaso incluye al fracaso. El horror verdadero de la vida está en los huetos, no está en las frustraciones ni en las privaciones cotidianas. ¿El ser humano es capaz de superar esos factores negativos? La pesadilla está en cómo afecta el medio, el ambiente, a las creencias y a los sueños. Si no se contempla más que fracasos y desesperación, es muy difícil llegar a formar las representaciones internas que fomentan el triunfo. En el capítulo anterior vimos y recordemos que el modelado es algo que hacemos constantemente. Cuando uno crece rodeado de riquezas y éxito, es fácil modelar la riqueza y el éxito. Si se crece en medio de la pobreza y falta de perspectivas, sus modelos difícilmente contendrán otras posibilidades. Decía Albert Einstein, muy pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieran de los prejuicios de su propio medio social, y la mayoría de los individuos ni siquiera llega a formar tales opiniones. En uno de mis cursos superiores de modelado se suele realizar un ejercicio que consiste en llamar a la gente de la calle para modelar sus sistemas de creencias y sus estrategias mentales. Les damos alimento y mucho cariño y solo les pedimos que cuenten su vida a los presentes. ¿Qué opinan del lugar en el que se encuentran y por qué creen que las cosas son así? Luego los ponemos en
exposición con ejemplos de personas que, pese a grandes tragedias físicas o emocionales, lograron imprimir un giro positivo a su vida. A una sesión reciente compareció a un hombre de 22 años de edad, fuerte, de evidente inteligencia y buenas condiciones físicas, y bien parecido a los demás, o sea que estaba guapo. Bueno, ¿por qué vivía en la calle como un desgraciado? En contraste con la buena fortuna de un W. Mitchell, por ejemplo, mucho más desfavorecido en una apariencia lo relativo a recursos para cambiar su vida. Pero es que Mitchell había crecido en un ambiente que suministraba ejemplos en abundancia, modelos de personas que superaron los grandes inconvenientes para lograr una vida feliz. De ahí le venía la fe en sí mismo. Esto ha sido posible para mí también. En cambio, aquel joven, le vamos a poner John de ejemplo, se había criado en un ambiente donde no existían tales modelos. Su madre era una prostituta y su padre estaba en la cárcel por haber matado a un hombre. A los 8 años su padre le puso la primera inyección de heroína. Tal ambiente indudablemente desempeñaba un papel en cuanto a lo que él consideraba alcanzable, poco más que la mera supervivencia. ¿Y cómo conseguirlo? Vivir en la calle, robar y tratar de olvidar las penas por medio de la droga. Estaba convencido de que todo el mundo se aprovechara de él, de que nadie aprecia a nadie y así sucesivamente. Aquella tarde trabajamos con ese hombre y modificamos su sistema de creencias de la manera que se le explicará en el capítulo 6, vamos en el 4. Como resultado de lo cual no volvió a la empobrecedora vida de las calles y además abandonó la droga. Se puso a trabajar y ahora tiene nuevos amigos y vive en otro medio en donde sus nuevas creencias le permiten producir nuevos resultados. El Dr. Benjamin Bloom de la Universidad de Chicago estudió a un centenar de atletas, músicos y estudiantes de extraordinario éxito. La primera sorpresa fue descubrir que casi ninguno de ellos, jóvenes prodigios, había destacado desde el primer momento con relámpagos de brillantez. En la mayoría de los casos, no obstante, habían sido objeto de atenciones, cuidados y estímulos inhabituales, tras lo cual empezaron a desarrollarse. La creencia en sus posibilidades para desarrollar fue anterior a cualquier signo manifiesto de un gran talento. El medio, el ambiente en el que uno vive puede ser el origen más poderoso de las creencias, pero no es el único. Pues si lo fuese, viviríamos en un mundo estático donde los hijos de los ricos no conocerían sino la prosperidad y los hijos de los pobres no se elevarían jamás por encima de su condición. Pero existen otras experiencias y otras maneras de aprender que también pueden servir de incubadoras de la fe. Los acontecimientos, grandes o pequeños, pueden dar forma a las creencias. En la vida de toda persona hay acontecimientos inolvidables. ¿Dónde estaba usted el día que asesinaron a John Kennedy? Si tiene usted edad para recordar el hecho, seguro recuerda también las demás circunstancias. Para muchas personas fue un acontecimiento que alteró para siempre su modelo de contemplar el mundo. De manera semejante, muchos hemos experimentado cosas que no olvidaremos nunca, situaciones que nos causaron tal impresión y que permanecieron grabadas para siempre en nuestro cerebro. De esta especie son las expectativas que informan las creencias capaces de cambiar nuestra vida. Cuando yo tenía 13 años y ante la necesidad de decidir qué iba a hacer de la vida, pensé que me gustaría ser un periodista y presentador o informador deportivo. Un día leí un diario que iba a firmar que una persona llamada Howard Cosell iba a firmar esos diarios de su último libro en el centro comercial de la ciudad. Y me dije, si quiero ser un presentador deportivo, he de comenzar por entrevistar a los profesionales. ¿Por qué no empezar con el mejor? Así que cuando salí de clase, pedí prestado un magnetófono
y mi madre me llevó al centro comercial. Cuando llegué, el señor Coser ya había terminado y ya se iba a marchar. Tuve pánico porque además estaba rodeado de periodistas que se disputaban sus últimas declaraciones. Conseguí abrirme paso casi a gatas por entre los periodistas y interpelé al señor Coser. Hablando a toda prisa le expliqué a qué venía y le solicité que me dejase grabar una breve entrevista. Howard Cosell accedió y me concedió una entrevista personal mientras docenas de reporteros se quedaban esperando. Esa experiencia cambió mis convicciones acerca de qué cosas podían hacerse y a qué personas podía uno llegar y a cuáles serían las compensaciones por pedir lo que uno deseaba. Animado por el señor Coser, empecé a escribir en un diario y así empezó mi carrera en el campo de las comunicaciones. Dice, la tercera manera de fomentar las creencias es a través del conocimiento. Una experiencia directa es una forma de conocimiento. Otra forma de obtenerlo es por medio de la lectura o de las películas, es decir, ver el mundo tal como lo han reflejado para otras personas. El conocimiento es una de las grandes vías que permiten romper las trabas de un ambiente limitado. Por triste que sea el mundo en el que uno vive, al leer sobre los triunfos de otros, puede despertársele la fe que le permita triunfar. Robert Corbin, doctor en ciencias políticas de la raza negra, ha escrito en New York Times cómo cambió su vida en el ejemplo de Jackie Robinson, el primer jugador negro que logró alinearse en un equipo de primera división. Mi devoción hacia él me enriqueció, ya que su ejemplo elevó el nivel de mis aspiraciones. Hola David, saludos. Gracias por conectarte. La cuarta manera en que se crean resultados es a través de resultados anteriores. El método más seguro de suscitar dentro de uno mismo la fe en la propia capacidad para hacer algo es haberlo hecho antes, aunque solo haya sido una vez. Solo con que se triunfe una vez, resulta mucho más fácil considerar la creencia de que uno podrá repetir ese triunfo. El primer borrador de este libro tuve que escribirlo en un mes para cumplir el paso de entrega. No estaba seguro de poder hacerlo, pero cuando me vi obligado a escribir todo un capítulo en un solo día, descubrí que era posible. Y hecho esto una vez, supe que podía volver a hacerlo, así que se formó la convicción que permitió terminar el libro a tiempo. El cierre diario de la edición les enseña esto mismo a los periodistas. Pocas cosas en este mundo son tan abrumadoras como tener que redactar una crónica completa en una hora o menos bajo la demanda del cierre de la edición. Algunos periodistas principiantes le temen a eso más que ningún otro aspecto de su trabajo, pero cuando se han visto capaces de hacerlo una y otra vez, quedan convencidos para siempre de que no se trata de un imposible. No es que vayan haciendo más listos ni que la mente se vuelva más ágil a medida de que envejecen en el oficio, sino que una vez armados con la fe que pueden escribir la crónica dentro de cualquier plazo que les imponga, resulta que lo consiguen. Lo mismo ocurre con los actores, los hombres de negocios y cualquier otra actividad de la vida. Se ha de tener fe en que uno puede y ello se convierte en otra profecía que se cumple a sí misma. Viene otra quinta manera de establecer creencias, que consiste en representarse mentalmente la experiencia futura como si ya hubiese realizado. Me imagino que esto es como cuando tú haces una visualización imaginándote que estás haciendo algo. Por ejemplo, yo cuando quería crear el club de la lectura, yo ya en mi cabeza estaba viendo cómo lo iba a hacer. Entonces, esto lo vamos a dejar para para el día jueves, y ahí nos vemos en la siguiente transmisión. Prácticamente lo que alcanzamos a leer ahorita se refiere a que nosotros debemos de modelar a las personas que tienen el éxito y también a sus creencias y cómo surgen esas creencias de ellos, y independientemente del ambiente donde se hayan desarrollado,
uno, si busca a las personas correctas a quienes modelar y sus creencias, puede conseguir los mismos resultados. Nos vemos en la siguiente